La alimentación del pueblo judío en la Biblia es objeto de estudio desde hace años para Almudena Villegas, escritora y doctora en historia cordobesa y miembro de número de la Real Academia de Gastronomía. Una década de estudio le ha permitido alumbrar una obra muy interesante, Recetario Hebreo, un libro para cocinar, pero también para sumergirnos en el Antiguo Testamento con un sentido muy innovador y útil. Es sorprendente comprobar cómo la historia del pueblo de Israel está contenida en este libro porque, como dice en su descripción la editorial Almuzara, en la forma de alimentarse los antiguos hebreos expresaban su propio estilo de vida y su pensamiento. Contamos con Almudena Villegas para hablar de su última obra. Buenas tardes y bienvenida, Almudena. Hola Nati, estoy encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por acudir siempre a nuestra llamada. Usted con 7 años ya leía la Biblia a diario. Así es. Eso marca casi una infancia. Yo tenía un amor extraordinario a la lectura. En casa había una biblioteca, la biblioteca paterna siempre marca, esa tiene algún sentido. Pero es verdad que la Biblia estaba entre mis preferidos. En mi casa no había censura, yo creo que no sabían ni siquiera lo que leía yo, porque era desde un manual de medicina hasta un tratado de egiptología o de momificación o cualquier novela del siglo XIX, de las grandes, ¿no? Así que, bueno, pues me aventuré en la Biblia como uno de mis libros preferidos, y más aún en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, porque ¿cuándo empezó a ver que el estudio de la alimentación en sí mismo es una fuente de conocimiento historiográfico? Pues justamente al terminar mi carrera, Filosofía y Letras, la Facultad de Filosofía y Letras, mi carrera que es Historia, pues entonces se hacía una memoria de licenciatura. Y por azares de la vida me incliné para estudiar, estaba en el departamento de Historia Antigua y me incliné hacia un libro raro, que me decían entonces. Cuando oí un libro raro digo, esto suena muy bien, que era el Recetario de Apicio. Entonces en el departamento pues estudiaba Historia Romana y me dediqué al Recetario de Apicio pues con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo. Y de ahí efectivamente pues estudié además dietética y nutrición, estudié tecnología de los alimentos y al final comprendí que ese conocimiento historiográfico pues se completaba con el resto de parcelas y me proporcionaba una visión especial, una visión mucho más completa del hecho alimentario. Sin duda. Recetario Hebreo cuenta con un antecedente surgido también de la investigación y el conocimiento de Almudena Villegas, La cocina hebrea, ese es su título, es una obra también publicada por Almuzara. Este libro de las recetas es consecuencia práctica de aquel, ¿no? Claro, el libro clave es La cocina hebrea, que además, fíjate, el subtítulo es Alimentación del pueblo judío en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, al que al final pues acabó con la figura del gran judío que nos deja la última cena, que es Jesús, ¿no? Pero es un estudio que empieza por el principio, que empieza en la manzana de Adán. Es decir, ¿qué significado tiene? ¿Qué era el paraíso? ¿Qué se comía? ¿Por qué una manzana? Todas estas cuestiones pues tienen un significado metafórico, pero también físico. Es decir, hablamos de alimentación y tenemos que hablar de un territorio, tenemos que hablar de un pueblo y de las vinculaciones con otros pueblos tan interesantes en su época como eran el babilonio, el egipcio o el mesopotamio. Así que hablar de alimentación al final es hablar pues casi de la vida, de la historia, ¿no? Sin duda. Cada receta tiene su historia, como bien dices, y se vincula con un momento en el Antiguo Testamento. ¿Qué conocemos del pueblo de Israel cuando conocemos sus recetas? Cuando conocemos su forma de alimentarse, más que la receta, porque fíjate, Nati, al final la receta es algo casi anecdótico. Las recetas varían de familia a familia y varían según el tiempo, pasan de moda unas cosas, otras no. Digamos que la forma de alimentación sí nos explica quién es uno, por qué come eso, qué representa una comida y qué día se toma esa comida y de qué forma. No es solamente la comida, es el entorno, es como la familia o el entorno religioso en este caso, ¿no? Pues se comporta alrededor de esa comida. Así que nos lo cuenta todo. Te digo como una conclusión muy genérica, pero nos cuenta exactamente quién es un pueblo, por qué hace este tipo de cosas y por qué mantiene esas tradiciones. Esto es interesante.
Mucho, porque ¿qué sentido le dan los hebreos a cada plato en función de su tiempo histórico? Claro, no solamente ahora. Fíjate, el pueblo hebreo es el único, hoy el pueblo judío, el pueblo hebreo pues es el histórico, el pueblo judío es el único caso en la historia que siguen poniendo en práctica la misma alimentación que se hacía pues 1600 o 2000 años antes de Cristo. Es el único caso en la historia que tenemos tanto tiempo la misma alimentación. Después, como es natural, con la incorporación de la tecnología en los últimos siglos, con la incorporación de nuevos alimentos, los americanos, en eso no ha cambiado. En eso ha cambiado. Lo que no ha cambiado ha sido en lo que significa el alimento, por ejemplo, fermentado en Pesaj, en la Pascua o el Shabbat, lo que significa la entrega de alimentos los días de Purim, en el sentido de compartir, de darle a la gente necesitada precisamente comida, en lo que significa el holgorio cuando se comen las orejas o los dedos de Amán, el malvado de la reina Esther, ¿no? Así que el pueblo judío que nos cuenta esa historia sigue poniéndola en práctica. Esto es lo que a mí más me llamó la atención cuando conocí el sistema alimentario judío frente al romano, al griego, incluso al egipcio, que fue absolutamente fabuloso. Es decir, podemos hablar de grandes cortes en el mundo antiguo. El mundo hebreo era infinitamente más sencillo, a pesar incluso de las grandes cortes de David o de Salomón, en las que por supuesto había platos más importantes. Pero la alimentación sencilla, vinculada también con el mundo mediterráneo, ¿no?, con productos sencillos, es la que continúa hasta hoy. El significado de eso es que los padres y los hijos han seguido celebrando su Shabbat con sus mismas tradiciones y sus mismas preparaciones durante 4000 años. A mí me parece una cosa absolutamente inaudita y digna de ser estudiada. Y me puse a ello. 10 años de investigación muy profunda, ¿no? En este caso, si habláramos de los valores nutricionales actuales, ¿en qué lugar estaría la cocina hebrea y sus recetas? Mira, por una parte, la cocina hebrea es bastante saludable porque son muy hábiles con la preparación de verdura. Vamos a hablar del mundo sefardí, ¿no? Uh-huh. Porque los Askenaz tienen unas peculiaridades diferentes. Hay muchos grupos de judíos. Vamos a centrarnos en los sefardíes, que al fin y al cabo son con los que convivimos, con los que seguimos conviviendo, ¿no? Porque están aquí. Es una cocina extraordinaria desde el punto de vista de la salud, precisamente por ese consumo con mucha variedad de frutas, de verdura, con muy buenas combinaciones, y también de cereal y de legumbres. Sin embargo, lo más interesante no es que sea sano, es que mantiene ese espíritu a lo largo de su historia. Es esa tenacidad, esa fijación, por una parte, por la supervivencia, lo que ha sido, bueno, ya conocemos todos sus avatares, no solo a lo largo de la historia, sino lo que tienen en el presente. Y ellos dicen una cosa muy bonita, que es que el pueblo judío permanece como el aceite de oliva que siempre sube en una mezcla y siempre queda arriba. Así que el aceite de oliva, que para ellos significa luz, significa alimento y significa permanencia, de alguna forma simboliza muy bien lo que representa su alimentación. Almudena, para ir finalizando, ¿cuándo prepara el pueblo de Israel la ternera guisada de Abraham o la salsa de Ruth? ¿En qué momento? Pues en el momento de los patriarcas, en la salsa famosísima de Abraham. Sucede algo muy interesante en época de Abraham, que es que se rompen las normas del Levítico. Eso solamente significa una cosa, significa que todavía no existían. Es decir, están hablando, cuando nos cuentan la historia de Abraham, de una época anterior a la época que se escribió el Levítico. Porque Abraham recibe a 3 visitantes misteriosos, divinos, ángeles, personificaciones de Yahvé, no lo sabemos. Pero en ese ámbito, pues se supone que Abraham tendría que respetar al máximo pues la legislación alimentaria que tuvieran, sus normas, y sin embargo no la sigue, y solamente puede significar que no existía. Así que la alimentación, porque claro, no solamente he trabajado con la Biblia, he trabajado con fuentes arqueológicas, he trabajado pues haciendo un trabajo de historiografía también importante, ¿no?
con una investigación más allá de la propia Biblia. Lo que va contando al final es la historia del pueblo hebreo a través de su alimentación, porque nos cuenta qué pasaba en un banquete, cuando se produce, por ejemplo, la violación del hijo de David respecto a una de las hermanas que se produce en el palacio y que se empieza con la preparación de unos buñuelos. Es una historia absolutamente también extraña, un poco como casi todo el Antiguo Testamento. Fascinante, extraño, grandioso, potente. Al final uno se pregunta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ocurrió? Pues tenemos la oportunidad de descubrirlo a través de las obras de Almudena Villegas, La cocina hebrea, alimentación del pueblo judío en la Biblia. Esta es la obra principal y su digna heredera, que es Recetario hebreo, también obra de Almudena Villegas, una forma innovadora y hábil de conocer la historia de una cultura a través de lo más cotidiano, sus recetas. Muchísimas gracias, Almudena, por estos minutos de sabiduría y de luz para que todos podamos caminar con el pueblo hebreo y conocer su forma de vida, su comida y, en definitiva, su cultura. Muchas gracias. Gracias a vosotros.